Bien, saludo, buenos días a todos ustedes. En el día de hoy, tal como acordé, estamos estructurando este video para dejar mayor claridad sobre la evaluación del análisis de valor presentes de alternativas con vida útil diferentes. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre el análisis de valor presentes de alternativas con vida útil iguales. Sin embargo, para esto me gustaría realizar un pequeño repaso de tal manera que ustedes puedan, en caso de ser necesario, poder revisar y poder desarrollar cada una de sus actividades. En ese sentido, es importante recordar que utilizamos el análisis de valor presente de diferentes alternativas cuando tenemos diferentes proyectos para elegir, y esto conlleva un análisis tanto económico y no económico. Por tal razón, aquí le puedo mostrar los diferentes objetivos que se logran a la hora de nosotros trabajar con este criterio. Uno de los objetivos principales es que se busca identificar los proyectos mutuamente excluyentes e incluyentes, definir las opciones de ingresos y de costo. Nosotros decíamos en la clase pasada de que cuando estamos evaluando las alternativas, si es una alternativa de costos, la alternativa más conveniente es la que menor costo represente para la empresa o para sus proyectos. Si es una alternativa de ganancia, lógicamente nosotros debemos de elegir aquella alternativa que mayor utilidad represente una vez implementado dicho proyecto. Con esto se busca seleccionar la mejor alternativa de la diferente, o sea, con vidas iguales mediante un análisis de valor presente, seleccionar las mejores alternativas de vidas diferentes con un análisis de valor presente y seleccionar al final la alternativa por medio del análisis de valor presente o futuro, vamos a decir en este sentido. Esto básicamente lo estuvieron viendo la clase pasada, que a la hora de evaluar o seleccionar una propuesta económica se requiere de tres criterios principales, que es donde se debe de elaborar un flujo de efectivo, donde se va a estimar el periodo que se va a llevar a cabo dicho proyecto. Debe de existir una técnica matemática para poder determinar el valor equivalente del flujo de efectivos y los criterios para elegir las alternativas. Y ahí mencionamos que hay diferentes criterios, si es de costo, si es de ingreso, o en ese sentido pudiese haber alternativas que son no económicas. Bueno, básicamente todos ustedes saben que un proyecto surge de diferentes elementos, de una idea, de experiencia, de oportunidades, y cada una de estos elementos, esta formulación, se convierte en una propuesta de un proyecto. Estos proyectos pueden ser viables y no viables, dependiendo de los criterios con los que nosotros estemos evaluando. Cuando tenemos proyectos mutuamente excluyentes o cuando tenemos, básicamente es cuando nosotros podemos elegir de diferentes proyectos, solamente tenemos la posibilidad de elegir un solo proyecto. Ahora, cuando nos basamos sobre criterios de proyectos independientes, tal como su nombre lo indica, de una gama de proyectos, nosotros podemos elegir varios. Una forma para nosotros poder apalancarnos en cada uno de estos criterios es considerar algunos aspectos. Por ejemplo, si la empresa
lógicamente no cuenta con suficientes recursos para poder llevar diferentes proyectos de manera, o sea, en el mismo tiempo. Entonces aquí se debe de utilizar el criterio de proyecto mutuamente excluyente, donde ustedes puedan elegir uno solo y en base a ese que se elija tiene que considerarse lógicamente el que represente mayor viabilidad para la empresa. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque eso estuvimos viéndolo en la clase pasada. Simplemente quiero hacer un recuento de aquellos puntos que necesito que ustedes tomen muy en cuenta a la hora de analizar dichos proyectos. Bien, aquí eso lo estuvimos viendo, pero es importante recordar que a la hora de nosotros elegir un proyecto hay que considerar bajo qué condiciones lo estamos eligiendo. Si estamos eligiendo un proyecto básicamente que es para maximizar la ganancia, tal como le decía inicialmente, debemos seleccionar aquella alternativa que me represente mayor ingreso. Y si es para reducir costo, se debe seleccionar la alternativa de menor costo. Por esa razón es que ustedes ven que los proyectos que sean seleccionados en esta franja o en esta columna han sido estos proyectos que representan mayor ganancia para la empresa. Ahora, en la columna segundo, como estamos evaluando los elementos costo, pues aquí vamos a seleccionar aquellos proyectos que tengan menores costos, como en el caso de la alternativa 2, que solamente representa 5.000 o 500.000, a diferencia del 1, que representa 1.500.000 dólares. Entonces, en este caso, dependiendo del criterio con el que estemos evaluando, si es para reducir costos, vamos a seleccionar el que menor costo representa. Esto ustedes estuvieron trabajándolos. Básicamente tenemos 3 software donde la empresa RQ está buscando la forma de automatizar sus procesos con el objetivo de lograr aumentar la productividad. Por tal razón lo ha contratado a usted para efectuar el análisis de diferentes software y considera comprar dicho software principalmente aquella que mejor viabilidad represente para la empresa. En ese sentido, la TMAR con la que vamos a trabajar es con un 8% y debemos elegir, como es un proyecto donde nosotros vamos a hacer una inversión, vamos a elegir el que menor costo represente para la empresa. En ese sentido, la idea es nosotros crear el flujo de este proyecto considerando cada uno de los elementos que representa. Por ejemplo, estamos viendo que el primer proyecto tiene una vida útil de 6 años. Esos 6 años tiene una inversión de 1.500, un costo anual de 700 y un valor de salvamento de 1.000. El valor de salvamento es el valor en que yo puedo vender mi activo una vez finalizada su vida útil o haberse depreciado. Ya el proyecto número 2, número 3, realmente contienen diferentes costos de inversión, diferentes costos de anualidades y valor de salvamento. Entonces, a la hora de nosotros evaluar esos 3 proyectos, debemos generar el flujo de manera independiente. En este caso, previo a esas introducción que he realizado,
el día de hoy nos corresponde tratar el análisis del valor presente de alternativas con vidas diferentes. Aquí es muy importante considerar que uno de los elementos principales para nosotros poder evaluar 2 proyectos, 3 proyectos, 4 proyectos con vida diferente es nosotros igualar la cantidad de años. Porque muy posiblemente si evaluamos de manera subjetiva el proyecto 1 que quizá tiene vida útil menor que el otro, realmente nosotros podemos entrar en errores a la hora de realizar cálculo y tomar la decisión. Por tal razón, lo que se recomienda es nosotros poder igualar los años considerando el análisis del mínimo común múltiplo. En este sentido, podemos ver diferentes aspectos donde nos dice que para evaluar el valor presente de la alternativa se debe comparar sobre el mismo periodos. Este requerimiento puede satisfacer por cualquiera de los siguientes enfoques o, como le decía, comparar la alternativa durante un periodo de tiempo igual al mínimo común múltiplo de su vida. Eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar 2 métodos que son los que se utilizan en la actualidad. O las otras alternativas es poder compararlos usando un periodo de estudio del periodo de cantidad de años. En este sentido, es necesariamente tomar en consideración la vida útil de las alternativas. Este método se conoce como el enfoque de horizonte de planeación. El valor presente de cada alternativa se calcula a partir de la TMAR, es decir, nosotros vamos a tener como la tasa mínimas atractiva de retornos, que es la TMAR, y el criterio para seleccionar será el mismo, el de la alternativa con igual vida útil. Entonces, en este sentido, vamos a pasar a desarrollar los diferentes métodos del mínimo común múltiplo. Para esto vamos a utilizar este caso donde se nos pide realizar las siguientes operaciones. Realiza la operación del método del valor presentes. A. Determine qué máquina deberá seleccionar si la TMAR es un 15%. B. Si se utiliza un periodo de estudio de 5 años, ¿qué maquinaria debería seleccionar? Aquí podemos ver que estamos hablando de un proyecto con vida útil diferente, 6 y 9. Por tal razón, uno de los puntos principales que debemos de trabajar es poder conseguir el mínimo común múltiplos y a partir de ahí generar el flujo de efectivos. Luego se nos pide determinar qué fabricante debe seleccionar con base a la comparación de valor presente de la TMAR. Y B, la empresa tiene una práctica de estandarizar las evaluaciones para todos sus proyectos en un periodo de 5 años. Si se utiliza el periodo de estudio de 5 años y no se espera que varíe el valor de rescates, ¿qué fabricante debe seleccionar? Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta operación es poder identificar el mínimo común múltiplo para poder estructurar el flujo. Bien, en este caso, para que se me haga un poco más fácil y comprensible a la vez, vamos a trabajar con el método, el mínimo común múltiplo, pero con el método largo en este sentido. Tenemos como periodos 9 años y 6 años. Básicamente este método nos explica que nosotros debemos de calcular los valores desde unos hasta un número finitos
hasta que podamos encontrar el mínimo común múltiplo. En este sentido, voy a colocar el 1, 2, 2. Voy a arrastrar para poder tener diferentes. Bueno, lo dejaré hasta 11. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos valores por cada uno de estos números hasta poder encontrar el mínimo común múltiplo. Es decir, aquí digo que 9 lo multiplico por 1. Lo multiplico por 2. Lo multiplico por 3. En este sentido, voy a multiplicarlo y lo voy a fijar con F4. Vamos a ver. Bueno, no me permite fijarlo. Entonces sería 9 por 4 y 9 por el valor de 5. Lo voy a dejar hasta 5. En caso de que no tenga el mínimo común múltiplo en 5, ya le colocarías los demás números. De igual manera, digo 6 por 1. 6 por 1. 6 lo multiplico por 1. 6 lo multiplico por 2. 6 por 3. 6 por 4 y 6 por 5. Básicamente este método es utilizado principalmente los niños de primaria para poder iniciar o conocer la forma de calcular los valores de una multiplicación. Entonces, en este sentido, lo que estamos buscando es el mínimo común múltiplo de estos valores, es decir, dónde coincide, qué números coinciden en los diferentes valores. Aquí podemos ver que tenemos 18 y 18. Entonces ya aquí nosotros tenemos el mínimo común múltiplo utilizando el método largo. Si fuera el método corto, que se puede utilizar ambos, básicamente lo que hacemos, vamos a subdividir una línea para poder tenerla como referencia. Y en esta línea vamos a colocar 6, aquí colocamos 9. Colocamos los números primos, los factores primos. En ese sentido, dentro de los factores primos tenemos los factores primos, básicamente es aquel número que solo puede dividirse entre él mismo. En este sentido, colocamos el 2, que es el primero, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Básicamente, lo primero que debemos de hacer
considerando estos valores, vamos a subdividirlo con estos diferentes valores. Por ejemplo, la mitad de 6 sería 2, o sea, la mitad de, en este caso es 2. Lo que busco es cuál sería la mitad de 6. 3. La mitad de 9, no es posible dividir 9 entre 2. Entonces en este caso lo que conllevaría es colocar el mismo 9. Ya agotados el número 2, vamos a comenzar a trabajar con el número 3. En este caso sería 3 entre 3, sería 1. Y 9 entre 3 sería 3. Tres entre 3, 1. Debemos de seguir buscando el mínimo o dividiendo entre cada uno de los factores hasta conseguir el valor de 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Básicamente vamos a multiplicar estos valores para poder conseguir el mínimo común múltiplos. Es decir, aquí vamos a decir 2 por 3 por 3, que es igual a 18. Si ustedes se dan cuenta, cualquiera de los dos métodos que ustedes quieran utilizar para poder conseguir el mínimo común múltiplo se vale. Entonces, el primer paso a la hora de nosotros realizar los cálculos para analizar el valor presente de alternativas con vidas diferentes es buscar el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué representa esto? Cuando nosotros estamos buscando el mínimo común múltiplo, lo que nos permite identificar los diferentes ciclos que vamos a comenzar a trabajar. Entonces, miren, vamos a seguir. Vamos a ver qué nos pide el enunciado para poder establecer los datos correspondientes a dicho ejercicio. Al momento vamos a enfocarnos en determinar el valor presente o el valor del flujo de la máquina número 1 y luego entonces vamos a trabajar con la máquina número 2. Aquí podemos ver los diferentes datos. En este sentido tenemos el valor presente que es igual a 11.000. Mírenlo acá. El valor, el costo, la anualidad, que es igual a 3.500. Y tenemos un valor de salvamento que en este caso viene siendo el valor futuro. Y una vida útil que ya todos conocemos para la máquina número 6, que es de 6 años. Una TMAR, tal como lo establece el ejercicio, de un 15%. 15%. Bien, como ustedes pueden ver, el primer paso que debemos de dar es identificar el mínimo común múltiplos. Ya nosotros pudimos identificar el mínimo común múltiplos considerando las dos maquinarias.
comparado año 9 y año 6. El mínimo común múltiplo es 18. Si notamos acá, podemos ver que la máquina A, que viene siendo esta máquina, tenemos 3 ciclos de análisis, es decir, 1, 2 y 3. Ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. En este sentido, del año su 0 al finalizar el ciclo 1 son 6 años. Cuando finalice el ciclo 2 serían 12 años. Y cuando finalice el ciclo 3 serían 18 años. Aquí vamos a colocarle un colorcito para poder identificar un año con otro. Bien, aquí tenemos nuestros 3 ciclos de análisis. Para realizar este análisis es importante desglosar los diferentes valores. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos el valor de la inversión, hasta el año 18. Es decir, el año sus ceros es el valor de la inversión, y aquí tenemos las diferentes anualidades que se colocarían en este flujo. Bueno, en este caso es importante estructurar esta tablita para poder realizar nuestra gráfica que necesitamos para establecer el flujo. Para realizar el flujo, básicamente le damos a insertar, ya esas informaciones ustedes la manejan, y insertamos una gráfica que contiene los diferentes valores. Vamos a colocarla aquí en esta esquinita, básicamente para tener la información a nivel gráfico. Bien, ya teniendo nuestro gráfico e identificando nuestro ciclo, lo siguiente que sigue es poder calcular el valor P, considerando los 3 ciclos que hemos identificado. Bien, tal como les decía, una vez identificados los diferentes ciclos para cada proyecto, en este caso para cada máquina A, máquina B, vamos a determinar las diferentes fórmulas que vamos a estar utilizando. Si se dan cuenta, tal como les decía, tenemos un ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. Estos ciclos fueron dados al identificar el mínimo común múltiplo, 1, 2 y 3. ¿Qué podemos ver aquí? Le comentaba que para estructurar el flujo de efectivos podemos realizar este tipo de tabla, donde identificamos primero el valor inicial, las diferentes anualidades hasta el año 18 y en cada periodo se debe identificar o se debe de colocar la inversión inicial, 11.000, y al final del periodo vamos a tener 10.000 pesos, que viene siendo el valor de salvamentos. En este sentido, este ciclo que hemos estructurado aquí también nos permite a nosotros poder configurar nuestro flujograma. Si se dan cuenta, ya el flujograma está totalmente creado, considerando cada uno de los aspectos que ya le he mencionado previamente. Aquí podemos tener en el flujograma en el año su 0, 11.000. En el año su 6, que viene siendo este,
tenemos 11.000 más, porque aquí finaliza el primer ciclo. Y en el año sus 12 tenemos 11.000 más. Ya el año 18 no tenemos inversión, porque es el año ya donde nosotros cerramos el ciclo completo. En cada ciclo, al finalizar cada ciclo, tenemos que considerar el valor de salvamento. En este caso, luego de haber estructurados el flujo, considerando los diferentes ciclos que hemos identificado, el siguiente paso es poder calcular el valor presente o el valor equivalente de este flujo. Aquí básicamente lo que hacemos es analizar los diferentes ciclos de manera independiente para poder identificar cada uno de sus valores. En este sentido, el primer ciclo que tenemos es los 11.000 que fueron invertidos. Es 11.000, básicamente lo vamos a considerar hacia un valor presente, hacia un valor futuro en el año 6. Aquí tenemos en primer lugar el valor de la inversión, que también serían 11.000, más $1.000 que corresponden al valor de salvamentos en el año 6 con un interés de un 5%. Y eso se repite en los diferentes ciclos, considerando la periodicidad o donde cierra el ciclo correspondiente. Por ejemplo, en el ciclo 2, si podemos notar, aquí podemos identificar que tengo un valor futuro, y de ese valor futuro debo de identificar el valor presente en el año 12 y un interés de un 15%, más el valor de salvamento que tengo en el año 2. De igual manera, ya para el año, ya para el ciclo 3, aquí no sería ciclo 2, sino ciclo 3. Aquí ya sí tengo en consideración otros elementos. Aquí incorporamos directamente las anualidades. Si se dan cuenta, las anualidades no los contemplamos para este ejemplo en ninguno de los ciclos, si no fueron contemplados en el ciclo final. Por esa razón es que estamos considerando que el valor de la anualidad es 3.500, donde vamos a identificar cuál sería el valor P dado este valor en los 18 años a una tasa de un 15%. De igual manera nos queda un valor de salvamento de $1.000. Ese valor de salvamento, todos ustedes saben que corresponde a un valor futuro para poder identificar el valor presente. En el año 18 a un 15% de interés. Siempre el valor de salvamento, como es una entrada hacia la empresa, se identifica con un signo de más. Los demás valores, como todos son costos, serían con signo negativo. Bien, una vez ya identificados los diferentes valores, aquí podemos ver dos variables importantes que vamos a identificar. Vamos a identificar la variable P dado F, identificamos la variable P dado F y la variable P dado A. Considerando estas dos variables, aquí nosotros solamente vamos a utilizar, si vamos a trabajar con la fórmula manual, solo tenemos dos fórmulas que aplicar, que serían la fórmula que ya ustedes conocen. P es igual a valor futuro, y todo eso lo vamos a dividir entre
entre el factor que todos conocen. Y la segunda fórmula, donde ya conocemos el valor de la anualidad, vamos a identificar el valor P. Básicamente lo que hacemos es multiplicar el valor de la anualidad, que serían 3.500, por el factor que ya ustedes han venido trabajando durante todo este ciclo. En ese sentido, también nosotros podemos utilizar los cálculos con la tabla del factor que han venido utilizando también desde el inicio del ciclo. Déjenme identificar la tabla de factor para que podamos alinear o para que puedan entender cada uno de los pasos que vamos a estar realizando acá. Aquí tenemos nuestra tabla de factor. Como estamos considerando una anualidad, bueno, una anualidad no, sino un interés de un 15%, me voy directamente a la tabla que corresponde al 15%, 14, 15, ya estamos acá. Entonces, una vez aplicado o identificado la tabla que me corresponde al 15%, me voy directamente a la operación per se. Aquí podemos notar, número 1, que tenemos factores iguales. En este caso, cuando tenemos factores iguales, básicamente lo que tengo que restarle a esos 11.000, le voy a restar 1.000 para hacer una operación mucho más sencilla. Es decir, que ahí pudiera ser 11.000 y más que 11.000, a 11.000 le resto 1.000, serían 10.000, y lo multiplico por el factor. Si se dan cuenta, aquí lo primero que tengo son los 11.000 de la inversión inicial, luego los 10.000 más el factor P dado F en el año 6 con el porcentaje 15. Es decir, nos vamos a la tabla, si lo estamos realizando por la tabla, el año 6, y quiero saber cuál es el valor P dado F, que sería 0.4323. Eso 0.4323 lo voy a multiplicar por los 10.000 que es considerado acá. Es decir, en este caso sería 10.000 por 0.4323. Siempre va a ser negativo, considerando de que fue una inversión. De igual manera, aquí tengo factores iguales, 11.000 P dado F en el año 12, 1.000 P dado F en el año 12. Es decir, que en ese sentido hago una operación matemática donde a 11.000, como este tiene signo negativo y este tiene signo positivo, lo voy a restar. Entonces serían 10.000. Me voy a la tabla P dado F en el año 12. En el año 12, P dado F sería 0.8669 multiplicado por los 10.000 que es calculado en este momento. Aquí tenemos 10.000 por 0.1869.
signos negativos, 10.000 por 0.8669. En este caso ya no puedo seguir sumando porque tengo variables distintas. Aquí tengo P dado F y luego tengo a P dado A y P dado F. Cada uno de los valores lo busco en la tabla. P dado F, P dado A en el año 18, o sea, ya nosotros estamos en el año 18. Aquí podemos notar P dado F en el año 18 y podemos ver que el factor que tengo es 6.1280. Ese factor lo voy a multiplicar por el valor de A. Es decir, como la anualidad que tengo en este flujo son 5.500, lo multiplico por 6.1280 y voy a sumar el valor de salvamento, que es el que estamos viendo en la parte de arriba. Este último ciclo, recordarle de que lo estamos evaluando en base a 18 años y el interés se mantiene durante todos los ciclos que estamos analizando. ¿Qué podemos ver aquí? Básicamente aquí vamos a ver el análisis de las diferentes operaciones, 11.000 más el valor del primer ciclo, que serían 4.323. El valor ya considerando el factor más la operación per se, sería en este caso cuando multiplico el factor por 10.000 por 1.1869 me da 1.869. Negativo porque ahí estamos haciendo una inversión. Y aquí ya en el último flujo podemos tener el valor cuando multiplicamos 3.500 por 6.1280, 21.800. Y al multiplicar 1.000 por el factor de P dado F en el año 18 me da 80.08. En ese sentido, cuando hago la operación matemática de estos diferentes flujos, vamos a tener que el costo de este proyecto es de 38.559.20. Hasta el momento, nosotros hemos podido identificar la inversión o el costo del proyecto de la máquina número A. Hemos trabajado esta operación utilizando la metodología del factor. También hay otras formas como nosotros poder hacer los cálculos que pudiera tornarse un poquito más sencillo, pero esto va a depender de la forma que ustedes consideran trabajar, porque al final la idea es darle diferentes herramientas de tal manera que ustedes puedan utilizar el que más les convenga al momento de realizar las operaciones. Si utilizamos el método de enfoque del horizonte, este método es bastante sencillo. Básicamente lo que tengo que considerar de igual manera es el flujo de efectivo que tengo, considerando solo un flujo. Entonces, en este sentido, lo que podemos notar, como les decía, cuando utilizamos el enfoque o el método de enfoque del horizonte de planeación, es un método un poquito más sencillo, porque aquí básicamente voy a hacer mi análisis considerando el primer flujo
y ya ese valor lo replico a los demás ciclos que tengo identificados. Ahí podemos ver los 3 ciclos correspondientes a mi análisis y como les decía, estoy analizando el flujo desde el año sub 0 hasta el año sub 6. Si se dan cuenta, ¿qué podemos tener aquí en este primer ciclo? Básicamente, déjenme colocar el valor de sabramento. En el primer subciclo lo que yo tengo es, si se dan cuenta, primero tengo el valor inicial, que en este caso ustedes pueden notar aquí que serían 11.000. Luego de valor inicial voy a tener el valor de salvamento, siempre considerando que el valor de salvamento es un valor futuro y lo que quiero conseguir es un valor equivalente basado en la inversión inicial, que es el valor presente. Entonces aquí podemos ver que el valor de salvamento es en el año 6 con un 15%. Y lo último que me queda por analizar es que tengo una anualidad de 3.500 pesos. Esa anualidad, de igual manera, lo voy a considerar al final del ciclo 6, porque son 6 anualidades. Y como estoy buscando igualar el flujo, esa anualidad lo voy a llevar a un valor presente considerando la tasa de interés de un 15% a 6 años. Si se dan cuenta, ya yo pude identificar el valor de mi primer ciclo. Mírenlo acá. Lo voy a replicar ya a los diferentes ciclos. 23.813, que fue el valor que me dio al momento de yo analizar esta operación. 23.813, 23.813. Ahora lo único que yo debo de hacer para poder identificar el valor equivalente del flujo o del análisis de este proyecto que corresponde a la máquina A, básicamente es analizar estos diferentes valores considerando un P dado F. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en el año sub 0 lo primero que yo tengo son 23.813. Como es el año sub 0, lógicamente lo voy a replicar el mismo valor, porque ahí ya no tengo intereses, no tengo anualidades, porque en el año sub 0. Ahora, ya al cerrar el ciclo, que sería en el año 6, aquí sí yo debo de analizar mis valores considerando el BP. ¿Por qué razón? Porque de acá a acá han transcurrido 6 años. Por tal razón, este valor yo quiero llevarlo al valor sub 0. ¿Qué puedo hacer aquí? Básicamente los 23.813 viene siendo un valor futuro para identificar el valor presente a un 15% de interés y un 6%. Como ustedes pueden ver, estos valores van a tener van a ser negativos, ya que viene siendo una salida o un costo de ese proyecto. Ya en el periodo subsiguiente, que corresponde al año 12, sería 23.813 con el factor P dado F, considerando una tasa de interés de un 15% y una anualidad, y la anualidad es 12. Ustedes, como les comenté, ustedes pueden hacer esta operación considerando la fórmula que ya conocen o con la tabla del factor. Al final, al calcular los 23.813 más el primer periodo que finaliza en el año 6, me da 10.294,
menos siempre va a ser menos porque estamos haciendo una inversión, y el flujo que finaliza en el ciclo número 2, que viene siendo el 12, sería 4.451. Aquí finaliza mi flujo, ya que el siguiente flujo es el año 18, y para estos fines o en este método solamente estamos considerando la salida que va a tener dicho flujo. Al calcular o hacer la operación matemática de los diferentes flujos, podemos notar que debe de darnos el mismo valor que tuvimos con el método anterior. Entonces este es un método un poquito más fácil para poder realizar el cálculo correspondiente. Sin embargo, ahí le dejamos dos métodos que pueden utilizar, y ustedes como profesionales decidirían cuál método pueden utilizar y cuál les funcionaría más en ese sentido. Si se dan cuenta, hasta el momento nosotros hemos analizado la máquina 1 considerando los diferentes factores que hemos estado viendo. Ahora solo nos corresponde evaluar la máquina número 2. En la máquina número 2, de igual manera, ustedes pueden darse cuenta que tenemos el mínimo común múltiplo, que ya lo determinamos inicialmente, donde seguiremos trabajando con el mínimo común múltiplo, que viene siendo un 18. En este caso solamente tenemos dos ciclos, es decir, solamente vamos a evaluar dos ciclos, que viene siendo el ciclo que corresponde al año 9 y el segundo que corresponde al año 18. De igual manera, lo que les solicito para poder estructurar todo su flujo es que hagamos nuestra tablita con todos los elementos correspondientes. Aquí podemos notar que hemos identificado nuestro flujo de efectivos a partir de la inversión. 18.000 que ya fueron dados en el enunciado que tenemos acá. O sea, la inversión inicial son 18.000. La anualidad que tenemos en esta maquinaria serían 3.100. El valor de salvamento serían 2.000. Y el N que vamos a trabajar son 9 años. Aquí es importante estructurar nuestra tablita para poder realizar nuestro flujo de efectivo. Si se dan cuenta, este es nuestro flujo de efectivo, donde podemos ver en el año su cero 18.000 y todas las anualidades hasta el año 18, que es el que estamos analizando. Aquí lo que podemos ver que tenemos el primer flujo que termina en el año 9, o el primer ciclo más que flujo, y el segundo ciclo que finaliza en el año 18. Aquí básicamente vamos a utilizar las mismas operaciones que hicimos en el primer ejercicio. La única diferencia que tenemos aquí es que tenemos dos ciclos. En el otro teníamos tres ciclos fundamentales. Aquí, de igual manera, vamos a analizar en este caso analizamos nuestro flujo, donde lo primero que podemos ver que tenemos es los 18.000 que corresponden a la inversión a la inversión inicial. Luego de los 18.000 vamos a tener 18.000 correspondiente ya a un valor futuros, ya que
se proyecta al año 9 y le vamos a sumar los $2,000 que sería el valor de salvamento correspondiente a la máquina 2. Aquí podemos ver 18,000, que sería un valor futuro, y lo que me voy a focalizar a buscar es el valor presente, un 15% a 9 años. Estos 2,000 sería la suma, lógicamente va a estar sumando porque es un valor de salvamentos. De igual manera es un valor futuros dado un valor para buscar un valor presente en el periodo correspondientes, que serían 9 años. Luego estamos analizando el siguiente flujo, que sería de 9 al 18. En este caso tenemos en este flujo 2,000, que sería el valor de salvamento, un P dado F a un 15% y un N18. Y lo siguiente a analizar es, si ustedes se dan cuenta, en los flujos anteriores no consideramos la anualidad. En este caso la vamos a considerar al final del flujo. Es decir, tenemos 3,100, si nos vamos al enunciado, 3,100 de la anualidad. Aquí ya no sería un P dado F, sino un P dado A, por el 15% a lo donde N viene siendo 18. Aquí, para poder simplificar la fórmula, lo que debemos de considerar es agrupar los factores o la variable que son iguales. En este caso, vamos a agrupar, si se dan cuenta, aquí tenemos un P dado F a 15, o sea, un 15% de interés y a 9 años. De igual manera, cuando estamos analizando el valor de salvamento, que sería 2,000, pero las variables son idénticas. En ese sentido, como son iguales, yo puedo puedo hacer una operación matemática de suma, es decir, 18,000 más 2,000 en este caso, aquí podemos notar que 18,000 más 2,000 serían 16,000 negativo. Y ya con esta operación simplifico el flujo que estoy analizando. A partir de ahí analizo ya el siguiente ciclo, donde ya ahí lo trabajaría de manera independiente porque las variables son independientes. Si se dan cuenta que yo estoy analizando un P dado F y aquí un P dado A. Más 2,000, P dado F, y le voy a restar 3,100 de la anualidad que tengo, que sería un P dado A. Como ya ustedes saben, para hacer los cálculos de esta operación pueden utilizar la fórmula que conocen, que en este caso sería solamente un P dado F o un P dado A. En mi caso yo voy a utilizar el cálculo considerando la tabla de factor que ya ustedes conocen. Bueno, lo voy a hacer de manera automática, ya que entendemos que aquí no van a requerir que realicemos los cálculos correspondientes. Bien, aquí podemos colocar los 18,000. En este caso, si nosotros no vamos a la tabla, lo único que estamos haciendo es multiplicando los 16,000 por el PDF, considerando el 15% en el año 9. Es decir, que si me voy a la tabla de manera directa, estoy en el año 9, un P dado F, sería 0.2843, y ese 0.2843 lo voy a multiplicar por 16,000.
De igual manera, ya para el P dado F en 18 años, utilizando la tabla de factor, tengo las mismas condiciones, 2000 por 0.008. Y solo me queda calcular la anualidad, el valor de la anualidad, que en este sentido lo estamos considerando en el año 18, que es donde cierra mi flujo, es decir, acá, un P dado A, y el factor que tengo para P dado A es 6.1228, y eso lo voy a multiplicar por 3100 que vienen dados por este valor que ya tengo en mi tabla inicial. En ese sentido, de multiplicar los 3100 por 6.128 me da 3100. Aquí básicamente lo que voy a hacer es una operación matemática donde sumo todos los valores que he podido calcular en cada una de las operaciones. En ese sentido, el valor de la inversión para la máquina B sería 41.384. Como ustedes saben, hay otros métodos que podemos abordar para estos fines, que fue considerado en la maquinaria anterior, que es el método de enfoque del horizonte de planeación. Ahí yo les comentaba que básicamente lo que tenemos que hacer es analizar el primer ciclo y ese ciclo replicarlo a los demás correspondientes. En nuestro caso, que sería solamente estos ciclos, vamos a analizar este ciclo y lo replicamos considerando estas partes. Aquí podemos ver que si analizamos el primer ciclo sería 18, que es mi inversión inicial. Luego tengo mis anualidades, que sería 3100, y como es una anualidad sería 3100 por el factor P dado A, por un periodo por un porcentaje de un 15% en 9 años. Al calcular ese valor me daría 14.791.96. Recordándoles que este valor que tenemos acá lo extraemos ya sea de la fórmula manual o de la tabla del factor. Es decir, si estoy buscando P dado A en el año 9 con un porcentaje de un 15% en el año 9, P dado A 4.7716. 4.7716. Ahora ya solamente me queda analizar el valor de salvamento, que ustedes saben que es un valor futuro. Al calcular ese valor, 2000 por el factor que extraje de la tabla, que en este caso sería un P dado F en el año 9, sería 0.2843, y lo voy a multiplicar por los 2000, 0.2843. Cuando hago la operación matemática, es decir, cuando sumo cada uno de los valores, me da 32.223.36. Eso viene siendo el valor que tengo en mi primer flujo. En este caso, como mi valor que tengo en mi primer flujo es 32.236.36, en este primer flujo, si podemos notar, que tengo los 32.223.36 y
al finalizar el ciclo XVIII, 32.236. En mi primer flujo sería 32.236 más este flujo, considerando ya los 18 años más el 15%, y sería un P dado F tomando en cuenta esos 18 años. Si nos vamos a la tabla de factor de ese P dado F, en 18 años, en una tasa de interés de un 15%, vamos a revisar. En este sentido, mi primer flujo viene siendo el año sub 0, que sería 32.223, y aquí es importante aclarar que consideramos desde este año sub 0 hasta el año 18, que vienen siendo 9 años. Por tal razón, si nos vamos a la tabla de factor, básicamente vamos a multiplicar los 32.223, vamos a considerar los años que han transcurrido, que son 9 años, y y considerando el interés, que sería un 15%. En este caso, 9 años, 2.2843, considerando el P dado F a una tasa de un 15%. Para eso, entonces tengo un valor de negativo 9.121. Y al realizar la sumatoria de estos dos valores, que corresponden ya al flujo que hemos estructurado, tenemos que tener el mismo valor que me dio con el método de factor. En este caso, negativos 41.384.26. En ese sentido es importante considerar que la máquina 3, si lo observamos, la máquina B, podemos identificar que la máquina A, mi inversión sería solamente 38.528, y la máquina B sería una inversión de 41.384.86. Aquí es donde radica el trabajo de ustedes como analistas de proyectos, en poder determinar cuál es la opción más viable. En este sentido, estamos analizando la opción considerando los factores económicos, y si solamente tengo factores económicos, la máquina que yo debo de recomendar para la compra sería la máquina A, porque su valor es menor a la máquina B. Y como estamos evaluando una alternativa de inversión, yo debo de elegir la que menor inversión represente para la empresa. Entonces, en este sentido, la máquina A sería las alternativas más viables para poder tomar dichas decisiones. En este caso, a ustedes como analistas ya les corresponde analizar todos esos elementos no económicos que formarían parte del análisis de este proyecto. Aquí solamente ya nos quedaría analizar el inciso B, donde dice que la empresa tiene una práctica de estandarizar las evaluaciones para todos los proyectos en un periodo de 5 años. Si utiliza el periodo de estudio de 5 años y no se espera que varíe el valor de rescate, ¿qué yo recomendaría para la empresa? En ese sentido, aquí básicamente ya lo que tengo que analizar los diferentes proyectos, considerando año 5,
Si analizamos la máquina BP, que sería considerando la máquina A, en ese sentido lo único que voy a hacer para poder cumplir con el inciso B es analizar mi flujo en el año 5 considerando los diferentes componentes que tengo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en el enunciado tengo una inversión de 11.000, que sería de 11.000, que en este caso sería mi inversión inicial, negativo 11.000. Luego de esos 11.000 voy a restarles al flujo inicial que tengo acá, que sería mi anualidad de 3.500. Aquí es importante siempre estructurar el flujo considerando esos 5 años para evitar cometer errores. Pero bueno, en mi caso yo lo voy a hacer de manera directa, ya que ustedes ya manejan cada uno de estos aspectos. Aquí sería un P dado A con un 15% de interés, o sea, se mantiene el 15%, coma, en 5 años. Voy a colocar 3.500 P dado A por ser una anualidad con un 15% y 5 años. Ya el último elemento que me queda es sumar el valor de salvamento, que sería para la máquina 1 o la máquina A sería 1.000. Y aquí, como es un valor de salvamento, sería un P dado F, un 15% de interés y 5 años. Una vez ustedes calculado el valor considerando ya este flujo, donde ustedes pueden utilizar ya sea la tabla de factor para determinar estos factores, o pueden utilizar la fórmula manuales que ya ustedes conocen. De igual manera, para la máquina B, deben utilizar el mismo concepto, el valor inicial de la inversión, que sería 18, el valor de la anualidad, que en este caso en vez de ser de 3.500, aquí me dice que son 3.100, y sería un P dado F a 15 años, a un 15% y a 5 años, y una anualidad de 2.000. Lo vamos a hacer, sería 1.000, 8.500. Sería 8.500 en vez de 3.500 sería 3.100, y aquí en vez de 1.000 sería 2.000. De igual manera, ya aquí nosotros decidimos si utilizar los cálculos utilizando la fórmula que ya conocemos o nuestra tabla de factor que tenemos acá. Al final, las alternativas que debemos de elegir, lo que sea más viable para la empresa, es la que represente mayor inversión.
Bien, espero que todo haya quedado totalmente claro con relación a este eh, ejemplo. Realmente el poder tener la capacidad de analizar dos alternativas y entregar un informe de la alternativa que resulte con mayor viabilidad para una inversión, realmente representa mucho para cada uno de ustedes. Bueno, les deseo excelente día, me reitero a su disposición y les deseo mucho éxito en la estructuración de sus casos y en la evaluación que vamos a tener en los próximos días. Así que muchas gracias y que la pasen muy bien.